Era de noche. Intentaba escribir, pero no conseguía concentrarme. Fuera como de costumbre, había muchísimo silencio. O bueno, mejor dicho, era un silencio sordo. El otoño se avecinaba y las hojas iban cayendo. Las ramas de algunos árboles iban golpeando, dando repiqueteos en las ventanas de mi vecino. No me molestaba, pero sí daba un ambiente algo siniestro a la noche, como si la noche a través del viento tuviese algo que decirme, pero yo no lograba entenderlo o saberlo escuchar. También, a través de mi ventana, se podía ver la laguna del pueblo. Hoy parecía que por encima de sus aguas pequeñas, nubes bailaban sobre ella. Pero, curiosamente, no solo era esa neblina la que parecía bailar. Creía estar alucinando, puesto que alguien estaba encima de esas aguas, haciendo un movimiento con sus brazos que no lograba captar. No sabría decir si podría tratarse de un hombre o de una mujer. Ni siquiera podría decir a ciencia cierta si realmente se podría tratar de una persona. Tan solo que sí podía ver ese baile, como si siguiera el ritmo de las ramas al son del viento. De alguna manera, quise relatar sobre aquello que estaba viendo, pero no podía quitar el ojo de encima de semejante escena nocturna. Aún así, la curiosidad me carcomía desde lo más profundo de mí. Salí de mi cuarto y me dispuse a bajar las escaleras que conducían directamente a la puerta principal, aunque esta vez debía salir por la puerta trasera, ya que conducía de forma más lineal hacia aquel lago, hacia aquella enigmática silueta sobre el agua. Intenté ir lo más rápido y silenciosamente posible, pero cuando ya casi estaba a unos 65 metros, me traicionaron un par de ramas secas tiradas en el suelo, casi a propósito, como señal de alarma. Cuando casi ya tenía el lago junto a mis pies y escondido tras la flora, solo conseguí escuchar algo muy similar al tarareo humano, seguido de un sonido de zambullido en el agua. Sé que era un zambullido porque a pesar de solo haber escuchado un tatareo, también vi las ondas en el agua que se generan cuando algo se sumerge en ella. Comencé a dudar de mi propio juicio. Empecé a cuestionarme si lo que mi ojo había visto era en realidad una mujer sobre el agua o que quizá pudiese existir una explicación lógica ante semejante escena. Como que podría tener una plancha o algo parecido bajo sus pies que flotase y además pudiese sostener su peso. ¿Qué podría saber yo? Total, que ya no estaba. No había rastro de esa mujer o lo que fuese que haya visto y tampoco es que saliese nada del agua. Todo era demasiado extraño y confuso. Le di la espalda al lago. Iba a encaminarme de nuevo hacia mi casa para poder terminar la historia y la neblina parecía perseguirme. Cuando estaba llegando hasta mi porche, vi que la puerta de mi casa estaba abierta. ¿Cómo era posible eso? En ningún momento la dejé abierta. Estaba seguro de ello. Caminé hasta ella y cuando fui a entrar a casa me percaté de que el suelo estaba mojado. Fruncí el ceño sin comprender la situación. Eso ya era demasiado, no podía ser fruto de la casualidad. Entré en casa casi al borde de la locura, buscando a esa posible persona que me estaba haciendo cuestionar de mi razón. Comencé a entrar en las habitaciones una a una, corriendo en busca de esa persona. Pero lo único que encontraba era agua y más agua. Llegué hasta la cocina y el fregadero estaba perdiendo agua. Eso comenzaba a tener más sentido. Mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir lógicamente. Sophie, la voz de mi vecino Arturo desde la entrada principal, me sacó de mis confusos pensamientos
Di media vuelta a pesar que el agua todavía salía y salía desde algún lugar del fregadero, cosa que no investigué todavía para ir hasta la puerta. «Hola, Arturo, ¿qué te trae por aquí? ¿Estás bien?» «Sí, claro. ¿Por qué lo dices?» «Bueno, estaba con Mari a punto de cenar y cuando iba a ponerme a ver fútbol, he comenzado a escuchar unos gritos desgarradores. Cuando me he asomado por la ventana, te he visto saliendo corriendo de tu casa y al rato, antes que volvieses, esos gritos se han vuelto a escuchar. ¿Seguro estás bien?» Arturo comenzó a mostrarse un tanto nervioso. Se rascaba la nuca dubitativo con un gesto de desconfianza que antes ni llegué a ver en él. Me conocía desde prácticamente los 3 años y jamás había visto que me dedicase esa mirada. «Sí, Arturo, me encuentro bien». Dudé en si contarle la verdad, lo que me estaba ocurriendo, que creí haber visto, pero pensé que era una locura. Así que decidí fingir para que básicamente no quisiesen quemarme en una hoguera, y callé mi verdad. «Todo va bien, no te preocupes». Simplemente salí corriendo porque creí que me había dejado la batería del coche enchufada. Estoy como una cabra, porque ya ves, en cuanto he ido, resultaba que todo estaba perfectamente en su sitio. Casi me creo yo misma la historia y todo. Arturo, aunque todavía no había cambiado su semblante y no parecía estar muy convencido, en vez de estar acariciando esta vez su nuca, pensativo, comenzó a rascar su barba. «Ajá, muy bien. Si entonces está todo bien, Sophie, no te molestaré». Dio pie a irse y yo comencé a cerrar la puerta hasta que Arturo volvió a girarse. «Pero Sophie, un momento. Dime, ¿qué eran entonces esos gritos desgarradores?» Me quedé pensativa unos segundos sin saber muy bien qué decir. Después de todo, en realidad no lo sabía. Debe de haber sido mi fregadero. Mira, ¿ves esto? Comencé a señalar el agua del suelo. «Oh, Dios mío, es verdad. No me había dado cuenta. ¿Se ha inundado tu casa? ¿Puedo ayudarte en algo?» «No, ve». Arturo no me dejó terminar la frase. Iba a decirle que no hacía falta que entrase, pero entró haciéndome a un lado sin hacer caso omiso a lo que pudiese emitirle. Decidido, imagino ayudarme, los pasos de Arturo se dirigían hasta la cocina y se paró frente al fregadero. Nuevamente comenzó a rascarse la barbilla a la vez que observaba cada rincón de la cocina. Curiosamente, esta vez me fijé en algo que antes no había visto, puesto que probablemente no estaba. La pared se estaba enmoheciendo. «¿Cuánto tiempo lleva así esto, Sophie? Voy por mis herramientas». Sin esperar a que le contestase, Arturo se marchó de mi casa para ir a su casa y coger lo que necesitaría para, supongo, arreglar todo este lío. Yo, en cambio, me acerqué más a todos esos signos oscuros de humedad que se habían formado en la pared junto al grifo y que antes sabía con certeza que no estaban. ¿Pero qué? Acerqué uno de mis dedos hasta el mello y cuando toqué la pared, ésta se agrietó de golpe. Di pasos hacia atrás asustada, incluso algo paranoica, miré hacia mi alrededor, puesto que por un instante creía que la casa acababa de temblar. Seguro que eran cosas mías, pero desde luego que esos signos de humedad no parecían ser fruto de la casualidad. Arturo llegaba a la cocina nuevamente con sus herramientas en manos tras haber salido de su casa. «Bueno, creo que tengo todo, Sophie». Comenzó a abrir su maletín decidido a arreglarlo todo. Mi vecino era buena persona, la verdad. «Vaya, pero ¿qué ha ocurrido aquí mientras yo no estaba? Sophie, te recomiendo vender esta casa cuanto antes
O de no ser así, no sabemos cuándo este tejado terminará derrumbándose encima de tu cabeza. Yo me quedo aquí arreglando todo este desastre. Seguramente se ha llegado a atascar algo dentro de las tuberías. De acuerdo, pues me iré arriba a terminar de escribir un trabajo. Si me necesitas, Arturo, tan solo silba. Le dediqué una mueca mientras éste levantó su pulgar a modo de despedida. Comencé a dirigirme hasta mi habitación sin dejar de pensar en todo lo que había pasado esa noche. Cuando llegué a mi escritorio, algo más me alarmó. Mis hojas estaban todas desordenadas, tanto encima de la mesa como por el suelo, y además estaban mojadas. No puede ser. Cuando miré mis escritorios, estaban borrosos a causa de la tinta. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? Fue decir eso en voz alta, y una voz de mujer agrietaba las paredes de toda la casa. Arturo, él comenzó a dar alaridos, gritando desgarrado desde la planta baja. Comencé a correr, pero a la vez que corría y bajaba las escaleras, éstas se rompieron y yo caí. Me di un fuerte golpe en mis costillas contra el suelo. Había caído hasta el sótano, que por cierto estaba completamente oscuro y también mojado. Como pude, me arrastré a ciegas hasta donde sabía que estaba la luz. Fui a encenderla y la mecedora de mi abuela saltó por los aires, haciéndose pedazos contra la pared. Fue ahí entonces cuando la vi. Parecía ser una mujer poco humana. Desde luego, su cara no parecía lo más encajada del mundo y además sus ojos estaban sangrando. No pude decir nada más. Esa mujer parecía tener una fuerza sobrenatural, a la vez dio forma a un grito ensordecedor. Un grito que te rompía por dentro. Parecía llorar de dolor y rabia en su desconsuelo. Pero no hubo piedad para mí, ya que ésta se abalanzó hasta mí, metió su mano en mi pecho y sacó de mi cuerpo mi corazón, que pude ver latir un segundo antes de cerrar los ojos para no abrirlos más.